Dios te bendiga en esta oportunidad y gracias por compartir con nosotros el Discipulado 3. Hoy tocaremos la lección 8 que se titula El arte de la predicación. Nosotros queremos compartir contigo un pequeño aporte muy básico para que tú puedas elaborar un sermón, una exposición, para que tú puedas utilizarlo incluso hasta en las universidades al momento de tu graduación. Son ciencias técnicas que nos dan solamente un apoyo para que nosotros podamos exponer la palabra de Dios. Recuerde que por encima de toda técnica o de toda ciencia está la voz del Espíritu Santo, la cual contiene una sabiduría impresionante. Si alguna vez eres tomado por el Espíritu Santo y hablas lo que Dios quiere que hables, esto quizás va a quedar en segundo plano. Pero nosotros te lo presentamos como solamente una ayuda técnica para que tú puedas presentar la palabra de Dios. Muy bien, sin más preámbulos, vamos primeramente a leer un verso bíblico que está en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Entonces, algunos hombres son astutos y emplean a veces una maestría llena de artimañas de error. Tenemos que cuidar de que muchos de los que vienen a Cristo y son nuevos, son bebés recién nacidos en el camino del Señor. Tenemos que cuidarlos de que ellos cometan el error de escuchar doctrinas sectarias que los confundan. Es por esa razón que nosotros también te presentamos estas herramientas para que tú puedas realizar estudio de la palabra y no te dejes confundir por ninguna otra doctrina errada. Para todos aquellos que están llevando esta lección porque anhelan predicar con libertad, sin temor, y entonces yo quisiera compartir con ustedes el testimonio de este pastor que se llama Nick. Es un pastor que realmente ha mostrado en todos estos años, ha demostrado que para él no hay límites. Incluso él expresa una frase que llega mucho a mi corazón y él expresa de esta forma: la mayor discapacidad en una persona es el miedo. Cualquier persona está lista para enfrentar lo que sea en esta vida, pero hay algo que le impide hacerlo y se llama el miedo. Es impresionante sus palabras porque él ha cruzado todo límite. Acompáñenme a ver el testimonio. That's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. Es impresionante el trabajo que realiza el pastor Nick. Un gran ejemplo de mentoría para que nosotros podamos aprender. Y recuerde que la mayor discapacidad para todos aquellos que aspiramos a predicar la palabra de Dios, la mayor discapacidad es el miedo. Dios hará grandes maravillas cuando usted abra su boca y Dios ponga sus palabras. Entonces, sin más preámbulos, vamos a estudiar las herramientas, estas ciencias que necesitamos para poder compartir un sermón. Para todos los que aspiran a predicar la palabra de Dios, debemos tomar en cuenta las siguientes herramientas. Una de ellas es la ética. Esta se relaciona con el estudio de la moral. El concepto proviene del término griego ethicus, que significa carácter. Es decir, el carácter de identificar lo que es bueno y malo en lo referente a una acción o decisión. Claramente, la ética es tener ese carácter de poder usted decir: esto es malo y esto es bueno. Esto me conviene, esto no me conviene. Ese es el principio de la ética. Por lo tanto, cuando alguien aplica la ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. Ahora, cuando uno se determina en enseñar a los miembros de la iglesia un buen comportamiento y una buena actitud en cuanto a lo moral, estamos hablando de que la ética es una ciencia de comportamiento. La ética no es coactiva, ya que no impone castigos.
La ética ayuda a las personas a una justa aplicación de las normas morales y orden dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces, podemos resumir que la ética es el carácter de poder identificar en hacer lo bueno y desechar lo malo. Y no solo eso, sino ayudar a los demás a que actúen con justa aplicación de las normas de la moral. Entonces, con ese punto podemos nosotros nombrar algunos principios de la ética. Para aquellos que anhelan y desean tanto incursionar en el oficio y la función de la predicación de la palabra de Dios, debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, usted debe de aprender a ser sociable, que implica ser comunicativo. Quiere decir que si usted no se comunica con los demás, pues no logrará un acercamiento. No logrará usted utilizar como excusa la amistad para poder transmitirle el mensaje de la palabra de Dios. También tiene que usted tener el principio de ser discreto, que implica ser respetuoso. La discreción significa que cuando alguien le confía un pasado secreto, usted tiene que guardarlo con mucho celo. Otro principio de ser responsable implica buenas costumbres, porque solo aquel que tiene buenas costumbres va a proceder con responsabilidad frente a cualquier situación. La buena conducta, que implica de buena actitud. Solo alguien que posee de una buena conducta tiene una buena actitud hacia sí mismo y hacia los demás. La amabilidad, que implica ser acomedido y atento, ya que esto ayudará mucho a que las personas se acerquen y le pregunten qué hizo que usted sea así, y usted aprovechará para mostrarles a Jesucristo como aquel y el único que puede cambiar la vida de una persona. Recordemos que la palabra nos dice que desechemos lo que nos daña, y vamos a leerlo según Colosenses 3:8. Dice: pero ahora desechad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Si usted se da cuenta, en este primer verso estamos viendo que se está aplicando principios de ética. Segundo verso, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, o sea, actuar con sinceridad, ya que os habéis desvestido del viejo hombre y sus prácticas. Quiere decir que ya no somos los de antes, ahora somos nuevos y diferentes. Tercer verso, dice Colosenses 3:10. Y revestido de la nueva vestidura, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Quiere decir que la vestidura que nosotros ahora tenemos, de poner en práctica lo que es bueno, viene a renovarse esta vestidura constantemente hasta llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Al practicar esto, mucha gente que nos observa vendrá a los pies de Dios, muchas veces por su testimonio más que por las palabras que podamos decir. Y sí, hay resultados. La homilética se deriva de la palabra griega homilia, que significa discurso sencillo. Es decir, la homilética es el arte de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. La primera recomendación es que usted debe tomar una hoja de cuaderno de apuntes y después de orar, inicie con la primera idea. Es decir, lo primero que venga a su mente, porque Dios, al escucharlo en oración, le pondrá una idea o un tema que le servirá para que usted pueda desarrollarlo y compartirlo con los demás. Entonces, si tomamos como por ejemplo la salvación como tema o como idea, entonces nos estamos refiriendo a la primera idea inicial o título del tema para elaborar un sermón. Seguidamente vamos a desarrollar la composición de esta idea. Primeramente tenemos que estructurarla con algunos conceptos básicos de qué es salvación. Usted tiene que analizar y buscar la manera de descubrir todo lo que tenga que ver con respecto
al tema de la salvación. Por ejemplo, la salvación es librar a alguien de un cargo. Usted puede utilizar una serie de elementos informativos para poder estructurar y componer su tema de la salvación elaborado de un punto de vista homilético. Seguidamente tenemos que construir el tema. Una vez compuesto tenemos que construirlo. Tenemos que darle forma, como se dice. Primero usted utilizará el título del tema, ya lo vimos. Segundo, los conceptos básicos. Tercero, hacer una relación breve de quiénes o a qué se refiere o cuál es el propósito de la salvación. Entonces vamos a dar acá una breve narración de este tema. Por ejemplo, la salvación fue dada por el Padre entregando a Cristo, su Hijo, como Redentor, librando de la muerte eterna a los hombres, para luego heredar el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Algo de una manera muy práctica y sencilla, de tal manera que la gente que lo oiga lo puede entender. Estos temas normalmente se dictan cuando a veces le dan un tiempo de 10 a 20 minutos. Una vez que usted ha elaborado este tema, el cuarto paso es compartir el tema con los demás, es decir, comunicar de una manera clara, efectiva, siempre al amparo y a la luz de la verdad que es la palabra de Dios. Presente su tema de una manera que impacte las mentes de los oyentes. Quiere decir que usted tiene que buscar un final, un consejo, una conclusión directa y aplicativa, de tal manera que la persona esté confrontada y se identifique con este tema. Solo así usted podrá lograr que la persona recapacite y quizás sea un paso para que estas personas se acerquen a Dios. Seguidamente vamos a tratar con el siguiente tema, que es la exégesis. Proviene del griego examai, que significa yo narro, yo explico. Es el trasfondo del texto bíblico. Quiere decir que es un concepto que involucra una interpretación crítica, objetiva y completa de un texto, que la exégesis busca, escarba y desmenuza y desenvuelve el contenido de un solo texto. Si seguimos con el tema de, por ejemplo, la salvación, vamos a hacernos las siguientes preguntas, como quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Por ejemplo, aquí algunas. La primera, con respecto a la salvación, ¿quién lo dijo, no? ¿Quién habló de la salvación? Entonces ahí podemos hacer un estudio. Segundo, la ubicación geográfica. ¿Dónde sucedió este asunto de la salvación? ¿Quién escribió este texto? Bueno, si lo hemos leído en Juan 3:16 que habla de la salvación, pues lo escribió Juan, el apóstol Juan. ¿A quién fue dirigido el texto? Sabemos que fue dirigido a todo aquel que oyere. ¿En qué fecha sucedió esto? Ya es un estudio un poquito más profundo. El objetivo del texto es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere lograr este mensaje de Juan 3:16 que habla de la salvación? ¿Qué quiere lograr en las personas? Se va dando cuenta, ya están saliendo las ideas ahí en su mente. Luego, ¿qué lenguaje o idioma utilizó? ¿O en qué idioma se habló estas palabras, ¿no? ¿Cuál es el original, por ejemplo? ¿Qué símbolo y figuras usó? Recuerde que Jesús hablaba a veces en parábolas. Entonces, ¿qué figuras utilizó? ¿Qué ejemplos? Entonces, las preguntas caracterizan a esta ciencia de estudio llamada la exégesis para poder preparar un sermón de estudio para compartir a los demás. Este sermón siempre le va a tomar compartirlo más de 20 minutos, porque es un tema de estudio para profundizar un poco más acerca de un texto. Seguidamente vamos a estudiar otra ciencia que es la hermenéutica. La hermenéutica proviene del griego hermeneuticus. Está compuesto por la unión de tres palabras, hermeneu,
que puede traducirse como yo descifro, la palabra tecne, que significa arte, y el sufijo ticus, que es un sinónimo de relacionado a o referente a. Entonces estaremos diciendo que la hermenéutica es el arte de explicar textos o escritos. También hay que decir que esta ciencia es más profunda, ya que busca la forma de sustentar lo que está escrito en la palabra de Dios. De la misma forma, tampoco podemos pasar por alto que la hermenéutica está en relación al dios griego Hermes, que era el encargado en el Olimpo de llevar los mensajes secretos a sus destinatarios, y una vez con ellos era el que debía descifrarlos. Entonces, sabemos que esto proviene de la historia griega. Entonces, hermenéutica proviene de Hermeneo, un dios que se encargaba de descifrar los escritos, ¿no?, de aquella cultura. Por eso, cuando yo me refiero a este tipo de ciencias, no me refiero como algo parte de nuestra doctrina o de la doctrina de la palabra del Señor. Esto es una ciencia más, ha sido creada para ayudarnos a descifrar, a estudiar. Yo personalmente la veo simplemente una ciencia como herramienta. Hay cosas en este mundo que nosotros podemos utilizar como herramientas, pero no hacer de ellas una doctrina. Tengamos cuidado con utilizar esta ciencia a los extremos, ¿verdad? Donde si no encontramos la respuesta a algo, pues no es de Dios. Entonces no caigamos en ese error de llegar a ese punto de declarar la palabra de Dios así. Si vamos a hacer un estudio hermenéutico, tenemos que leer cuidadosamente el texto y encontrar un contexto, que significa contexto es igual a costumbres, es decir, al leer usted un texto de la Biblia, recuerde que las costumbres de aquel tiempo son muy diferentes a las costumbres actuales. Entonces, nosotros llamamos contexto a las costumbres. Vamos a dar un ejemplo. El contexto antiguo no es igual al contexto moderno, ¿verdad? ¿Ya se entendió? Entonces, con ese principio vamos a continuar. En la hermenéutica, usted tiene que descubrir cómo eran las costumbres en aquel tiempo en relación a las costumbres actuales. Usted tiene que, para realizar este estudio, tiene que revisar otras traducciones y versiones bíblicas de este texto. Tiene que hacer comparaciones y buscar cuál se apega más al contexto que está usted estudiando. También tiene usted que analizar la estructura del pensamiento que el escritor usa en este texto para dar el punto de reflexión. Porque recuerde que la Biblia ha sido escrita por varios siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Usted tiene que buscar cuál es el pensamiento de la persona que escribió este texto o ese libro, ¿sí? También tiene usted que buscar en otros libros la opinión de otros teólogos con respecto al texto estudiado. De esa forma, a un solo texto usted le va a extraer una trayectoria y todo un origen, para que usted al momento de exponerlo pueda sustentar con profundidad y con claridad el estudio realizado del texto. Bien, la apologética proviene de la palabra griega apología, que significa defensa de la fe. Entonces es la ciencia de defender las escrituras y fe cristiana. Quiere decir que usted, al realizar un estudio apologético de la palabra de Dios, usted está preparado para defender las escrituras mediante la fe cristiana. Pero, ¿cómo vamos a defender desde un punto de vista apologético? Vamos a ver ahora. La apologética tiene 3 aspectos. El primero es la apologética clásica. Quiere decir aquella ciencia que involucra el compartir pruebas y evidencias de algo que muestran que el mensaje es verídico, ¿verdad? La apologética presuposicional es aquella que involucra el confrontar a las presuposiciones, es decir, ideas preconcebidas, suposiciones. Es decir, reunimos a 3 personas,
Una tiene una suposición sobre un tema, otra supone otro sobre un tema y un tercero tiene otra opinión o suposición sobre un determinado tema o sobre el mismo tema. Entonces nosotros confrontamos a estas tres personas para que ellas compartan sus ideas y ahí nosotros poder extraer una idea. Refiriéndonos a la palabra de Dios, muchas personas han tenido ideas preconcebidas o han realizado suposiciones muy en contra de la palabra de Dios. Es decir, han tomado una posición anticristiana cuando la palabra de Dios es clara. ¿No se ha dado cuenta que hay mucha gente que sin usar Biblia a veces se opone a lo que dice la palabra de Dios? Utilizan conceptos, ideas preconcebidas para defender su posición. Pero nosotros, ¿cómo nos defendemos? Simplemente con la palabra de Dios. A menudo se debaten sobre cuál método sea el más eficaz. Parece ser más productivo usar ambos métodos, dependiendo de la persona y la situación. Yo recomiendo que usted utilice la apologética cristiana, que viene a ser la tercera, ya que fundamentalmente es la presentación de una defensa razonable, que utiliza la razón desde un punto de vista claro, como está la Biblia. La Biblia no hay que interpretarla, la Biblia solamente hay que leerla y obedecerla. Nosotros hemos sido mandados de parte de Dios a defender la doctrina sana de la palabra de Dios contra toda mentira y ataque. Pero es importante estar preparado en conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que es necesario estudiar un discipulado. O es necesario que usted estudie la palabra de una manera consecutiva, para que usted no tenga problemas al proclamar el evangelio de nuestra fe. En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, ojo, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted, además de defender la fe cristiana con la apologética, nunca, amado hermano, como vemos en estas imágenes, qué terrible, nunca debe hacerlo con mala educación, nunca de una forma irrespetuosa o airada, como queriendo defender la camiseta de su partido, ¿verdad? Qué degradable se ve estar en una situación así. Mientras practicamos la apologética cristiana, debemos esforzarnos a ser fuertes en nuestra defensa, pero no ahuyentemos a las personas con nuestra mala actitud, porque perderemos el verdadero propósito de acercarlos a Cristo. Está clarísimo, si usted presenta el evangelio de una forma contenciosa, airada, lo que usted está haciendo es poner en vergüenza a la predicación de la palabra de Dios. Pero si usted opta por los principios de ética, por los principios de respeto, defendiendo la fe cristiana y el mensaje de la palabra de Dios de una manera muy educada, entonces habrá una puerta abierta para esa persona. Solo así podrá hacer que usted acerque a esa persona a los pies de Cristo. Aquí le presento algunas sugerencias para que usted pueda elaborar un sermón utilizando la homilética, la exégesis o la hermenéutica. Si a usted le dan un tiempo corto de 20 minutos o menos, usted puede utilizar la homilética, ya que la homilética le presenta una manera práctica, breve y entendible de un mensaje, ¿sí? Si usted le dan un tiempo promedio de 20 a más minutos, entonces le podemos sugerir la exégesis, ya que es un tema un poco más profundo a base de preguntas, donde usted a veces puede relacionarse con el público y usted hacerle las preguntas a ellos, ¿no? Donde ellos puedan participar. Esto obviamente va a demandar más de 20 minutos. Por eso le recomendamos la exégesis, para que su
su sermón sea más didáctico y más conectado con las personas. Pero si usted utiliza un tiempo más de lo habitual, como estudios bíblicos, temas de investigación y teología, entonces le recomendamos esta herramienta que es la hermenéutica, ya que su estudio es mucho más profundo y sustentable para la exposición de un tema. Queremos recomendarle también que debe motivar a su iglesia o a sus discípulos hacia una lectura constante de la palabra de Dios, además de aplicarla en la vida diaria. En lo personal, esta parte o este tipo de sermón no está escrito en las ciencias que hemos mencionado. Nadie menciona a este, pero hay un libro muy especial, un libro muy bueno que lo he leído y que se lo recomiendo, y es el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 14 al 42. ¿Y sabe qué tipo de sermón existe ahí? El sermón del Espíritu Santo. Antes de finalizar esta lección, quiero presentarles un sermón muy bueno, un sermón que a mí me ha cambiado la vida. Este tipo de sermón no es mencionado en ninguno de los tipos de estudios o ciencias que se dicta en teología pastoral. Es un sermón que está escrito en un libro que yo se lo recomiendo. Un libro muy importante, muy bueno, muy maravilloso, lleno de maravillas de Dios. Y ese libro es el libro de los Hechos, capítulo 2, 14 al verso 42. En este libro y en este verso habla de el mejor de los sermones, que es el sermón del Espíritu Santo, usando al apóstol Pedro. Cuando usted analiza este verso, vamos a ver que Pedro era un pescador carente de estudios. Su lenguaje era del vulgo, es decir, él era una persona vulgar. Sin embargo, después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, según Hechos 2:1, Pedro fue usado por el Espíritu Santo y dio un discurso maravilloso que quebrantó a más de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, porque antes en las costumbres de los israelitas solo se contaba el número por los varones. Estos 3,000 recibieron a Cristo y se bautizaron en agua y en Espíritu Santo. En lo personal les puedo decir, amados hermanos, que este sermón es el mejor de todos los que he escuchado, porque proviene del cielo, dado a personas que aún sin ser letrados, son poderosamente usados por el poder de Dios, sobrepasando así todas las ciencias de esta tierra. La mejor herramienta que usted puede utilizar para poder elaborar sus sermones es el respaldo total del Espíritu Santo. Hay un solo requisito: que usted se consagre en oración y ayuno para que Dios pueda usarlo poderosamente. Recuerde que cuando usted predica a las personas, sus palabras nunca vuelven vacías. Quiere decir que mucho de lo que usted hable quedará en el corazón de ellos. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras. Espero que esta lección le haya sido de gran utilidad para que usted pueda exponer la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias.